Bueno, hermanos, vamos a seguir en esta tarde con una lección más para aprovechar bien el tiempo. Pero antes de eso quiero pedirles que hagamos una oración, ¿sí? Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por permitirnos estar reunidos, aprender de tu palabra. Ruego, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones, que tú me ayudes, Señor, a que yo sea fiel a tu palabra, que pueda explicarla de manera sencilla, clara. Y ruego, Señor, por mis hermanos, que tu palabra pueda ser, Señor, instrumento de aliento, que pueda ser herramienta para fortalecer, Señor, también su vida espiritual y el conocimiento hacia ti. Te doy gracias, Padre, y encomiendo todo este tiempo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hablamos las dos primeras lecciones acerca de cómo Dios se ha revelado a nosotros, antes y a partir del Nuevo Testamento hasta ahora. Pero eso lleva implicaciones acerca de cómo estas verdades que hoy conocemos nos deben de llevar a vivir. Hay algo que es importante, hermanos. Muchas veces la verdad que nosotros podemos obtener a raíz del estudio de la palabra puede producir en nosotros orgullo, puede producir jactancia y puede producir que nosotros miremos tal vez altivamente a otros que no piensen y no crean al igual que nosotros. Eso, hermano, nos lleva a reflexionar sobre algo que es muy importante. No deberíamos de caer en el mismo error de los fariseos, de los saduceos. Ellos tenían mucha verdad, mucha luz. Hay algo que es importante que dice el apóstol Pablo. Dice del pueblo de Israel, de ellos eran el pacto, la promesa. Ellos tenían todo, pero al tener todo, ellos eran hombres jactanciosos, hombres que eran orgullosos de la fe que tenían. Ustedes se acordarán que es lo que decían incluso a Jesús mismo. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuándo pecamos? ¿Qué mal hicimos? Ellos no reconocían que en un pasado su vida venía pecado tras pecado durante mucho tiempo. Hermano, muchas veces suele pasar que dentro de un contexto cristiano, bíblico, teocéntrico, ocurra eso también. Que nos olvidemos que antes nosotros no teníamos toda la verdad que hoy poseemos. Entonces, hermano, de manera práctica en esta parte, ¿cómo nosotros deberíamos de actuar? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar de aquellas personas que creen que las profecías todavía siguen vigentes? ¿Qué deberíamos de pensar de aquellas personas que piensan que los milagros siguen vigentes? ¿Qué deberíamos de pensar sobre aquellas personas que piensan que las lenguas todavía están activas? ¿Cuál debería de ser nuestra conducta? Hermano, yo sé que a su mente está viniendo algo. Hay que poner la verdad por sobre todo, pero la verdad sin amor no tiene sentido, no es fructífero. Por lo tanto, a nosotros se nos ha enseñado, y es algo que yo quiero que ustedes comprendan, que la verdad debe de ser siempre en amor. La verdad suelta no sirve. Y tener amor y no tener verdad tampoco es suficiente. Ambas cosas deben de fusionarse para que nosotros podamos tener gracia con las personas y a la vez ser fieles con Dios. Porque muchas veces por simpatizar con alguien o por no querer decir la verdad, podemos caer en un error, deslizar, pecar. Y a la vez también, hermano, por querer decir la verdad, en vez de ser útiles para aquellos hermanos que están todavía viendo borroso, podemos ser instrumento para que se alejen de la verdad del evangelio. ¿Verdad? Muchas veces sucede eso. A raíz de no tener una base sólida, pueden ocurrir estas cosas. Es por eso, hermano, que yo quiero citarles un pasaje en el libro de Judas. Se nos llama a algo que es muy importante. Judas 1:3. Lo que dice es así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, muchas veces este versículo es el caballo de Troya. Muchas veces este versículo es la espada que ha decapitado a personas que queremos, y muchas veces ha sido este versículo la espada que ha abierto una herida en nuestras relaciones. ¿Debe de ser así? ¿Eso es lo que Judas nos está diciendo? Hermano, tenemos que ser sobrios. El apóstol Pablo de la misma forma.
en 1 Timoteo 3:15 nos llama a predicar la verdad, a decirla de manera clara, coherente, ser firmes y fieles con eso. Pero, hermano, también nos hace ver que la iglesia debe ser instruida en la verdad. No se olviden, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano, esas son dos cosas que tenemos que tener cerca de nosotros. Ahora, hermano, lo que debemos de identificar primero es que nosotros no tenemos luchas ni conflictos con personas. No debe ser así de nuestra parte. Sé que muchos, a raíz de nuestra forma de interpretar la Biblia, que creemos que es la correcta, bajo nuestra exégesis, van a venir y van a sentirse golpeados, ofendidos por lo que digamos. Pero nosotros no tenemos esa intención. Otros son los que nos van a golpear a raíz de lo que nosotros creemos. Entonces, hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de luchar por la verdad ardientemente sin importar? La pregunta, mejor aún, ¿es bueno pelear todas las batallas? No estoy hablando de huir. No estoy hablando de escapar. Yo creo que debemos de discernir entre las batallas que son más decisivas que otras para nuestra vida, para nuestra comunión como hermanos e incluso para la iglesia. No debemos de olvidarnos que en la viña del Señor vamos a encontrar de todo. En una iglesia, en una misión, vienen personas con distintos trasfondos. Y muchas veces la verdad mal expuesta puede hacer que eso no sea fructífero y no sea bueno. Por lo tanto, hermanos, que nosotros tenemos que hacer es acercarnos con verdad y amor. Y si en algún momento hay resistencia, ser pacientes hasta que se dé el momento adecuado. Ahora, es algo que también tenemos que tener cuidado nosotros, porque se nos ha advertido por medio de los apóstoles que la verdad no puede ser puesta a un costado y que la mentira de manera encubierta puede entrar a la iglesia. Entonces tenemos que estar atentos a no inclinarnos a un lado o al otro y descuidar ambas cosas. Tenemos que buscar el equilibrio. Y cuando hablamos de la lucha por la verdad con respecto a nuestro entendimiento, por ejemplo, del don de lenguas, es una lucha complicada, hermanos, porque ustedes van a ver Facebook, ustedes van a ver TikTok, Instagram, van a ver que hay cada cosa que se dice acerca de eso. Algunos lo hacen de manera sarcástica, burlándose de personas que pueden creer sinceramente en el Señor, y otros lo hacen por otro motivo. Pero entonces nosotros tenemos que ser cautos en eso, no caer sobre lo mismo. Ahora, yo sé, hermanos, que ninguno de ustedes está haciendo un video de Facebook queriendo refutar esas cosas, pero debemos de saber que también nuestros comentarios pueden en algún punto hacer grandes brechas, como les dije hace un momento. Pero lo que yo quiero que veamos en esta tarde, hermano, son 4 cosas de manera particular. Y espero que nos dé el tiempo. Igual tenemos hasta las 12 de la noche para seguir con esto. Así que no hay problema. El deseo, hermanos, de nosotros es que aprendamos a lidiar bien estas batallas, a que las libremos con propósitos claros, que es glorificar al Señor y no de hacer tropezar a nadie y no de causar discordia, aunque eso siempre viene a raíz de la verdad. Hay algo que es importante, que me gusta de lo que dice el apóstol Pablo. Yo les predico la verdad y les voy a decir la verdad. Estoy parafraseando. Porque no quiero yo tener con ustedes algo que no sea la verdad. Y no quiero que porque yo les digo la verdad, ustedes se alejen de mí o tengan problemas. No. Pablo dice, la verdad es la fuente de todo. Y si me aborrecen por decir la verdad, ya eso es otro punto muy aparte, ¿verdad? Ahora yo quiero que veamos a qué nos estamos enfrentando. Hay una dificultad que es muy compleja, ese es el primer punto. Hay que hacer una distinción cuidadosa sobre esto. Lo tercero es que tenemos que ser bien claros al definir nuestra posición y tenemos que tener una firmeza para poder demostrar lo que nosotros creemos. Ser convincentes, no por nuestros dichos, no por nuestras palabras únicamente, sino por lo que la palabra del Señor nos muestra. Veamos el primer punto. Una compleja dificultad a la hora de enfrentarnos en esto. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde todo se ha pragmatizado dentro de las iglesias, donde ya no hay mucha razón, sino hay mucho más sentimiento. Usted va a estar de acuerdo conmigo que hay muchas personas y
tristemente digo, muchas que creen incluso que lo que practican, aunque tú les muestres que está mal, lo siguen creyendo. No hay forma, pareciera, de convencerlo. Y no solamente los que congregan en lugares así, sino incluso hay líderes a los cuales puedes decirle, hermano, mira esto, lo que tú estás haciendo, el hecho de pararte domingo tras domingo a profetizar, a hablar nuevas revelaciones, o incluso en la hora de dar tu sermón, hablar en lenguas, no está bien, no es de parte de Dios. Incluso ellos van a desechar lo que tú les digas porque ellos conciben de otra manera esto. Hay gente prominente en todo el ámbito evangélico que tú vas a ver, acá por lo menos vemos en Argentina y fuera de otros, en otros países también es lo mismo. Simplemente creen así, viven así y no tienen problema en que tú estés en discrepancia con ellos. Pero a la misma vez también, hermanos, más allá de esa dificultad a la cual nos enfrentamos, hace que nuestra labor como cristianos sea muchas veces más difíciles. Porque cuando predicas el evangelio, tú vas a querer centrarte en Cristo, en esa buena noticia. Y otros no quieren escuchar mucho de Cristo, quieren escuchar otras cosas. Y lastimosamente es algo que es difícil para nosotros, pero debemos de enfrentarnos a eso, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Ahora, déjeme decirle que esto que estamos haciendo hoy, hermanos, hablar del cesacionismo y en algún punto del continuismo, como vamos a hacer, ha hecho que se produzcan divisiones. Hablar de esto es complicado. ¿Por qué? Porque para algunos hermanos, los dones todavía siguen vigentes. Yo por lo menos he visto iglesias que se han dividido por esa razón. Pastores, hermanos, que se han ido porque han cambiado su postura tras un mayor entendimiento de la palabra. Y es algo, hermano, que no debe de sorprendernos, porque Jesús mismo dijo que Él iba a venir a traer paz. No, dijo que iban a traer espada, disensión, división. El apóstol Pablo dice, es bueno que haya divisiones, hermano, pero no por cualquier cosa. Yo creo que la verdad debe de ser preeminente. Hay hombres que de alguna forma por interpretaciones equivocadas a la palabra del Señor se han apartado los unos de los otros. Por ejemplo, la palabra profetizar, cuando la vemos en el Nuevo Testamento, es enseñar, es predicar. Y otros, al no comprenderla en su punto, en su idioma original, han llevado a tener otro tipo de prácticas que cuando uno comprende la verdad, simplemente trata de alejarse de eso y a ratos la consecuencia de eso es separarse de las amistades, de la iglesia, pero no es lo que queremos, pero muchas veces sucede así. También, hermanos, debemos de entender que hay una dificultad a la hora de interpretar la palabra del Señor. Vamos a encontrar una dificultad a la hora de ver la Biblia. La dificultad más importante, hermano, que podemos ver es que hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan del tema, como vimos en esta mañana. 1 Corintios capítulo 12, y muchos van a sacar eso como una bandera. ¿Y qué hay con esto, hermano? ¿Y qué hay con esto, pastor? Entonces, la verdad es que en la Biblia también hay parte donde se hace silencio. No hay una respuesta muy profunda. Es que no la haya, simplemente que no podemos buscar el hilo conductor para responder eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos introducimos profundamente. Porque la palabra de Dios, si bien hay pasajes oscuros, hay otros que le dan mucha luz a aquello que nos cuesta entender. Entonces se nos habla de poder mirar más ampliamente el contexto de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si hemos de hablar, hermanos, de cesación de los dones, de revelación, incluyendo acerca del don de lenguas, debemos de tener la certeza de que nuestras razones son bíblicas y no simplemente experimentales. Esto es muy importante, hermanos. Hace un momento hablábamos acerca de nuestra confesión de fe y el porqué de ella. No podemos refutar algo diciendo, no, es que yo no veo eso en la Biblia y punto. No puede ser eso una respuesta que convenza a alguien, porque alguien nos puede decir, yo veo eso en la Biblia y punto. Entonces, ¿que la verdad está dividida? La verdad no puede estar dividida, la verdad es una sola. Entonces, nuestro criterio y nuestra obligación en indagar sobre ese tema se amplía, porque debemos de dar razón de lo que estamos hablando.
Y cuando hablamos de la cesación, de la revelación, de las lenguas, de las profecías y de todas aquellas cosas que nosotros podemos incluir sobre esto, hace que nosotros no simplemente seamos guiados por una base superficial o un conocimiento leve, sino que vayamos más allá, porque vamos a caer en el mismo error de ellos. Es que yo siento que hay eso, y así lo percibo. Y si tú no tienes razón para darle a ellos acerca de que no es así, estás en lo mismo. Entonces, hermano, eso hace que nosotros vivamos como creyentes buscando más en la palabra del Señor en cuanto a eso. Ahora, el segundo punto que yo quiero que veamos, hermanos, es la distinción cuidadosa que debemos de hacer. Tenemos que hacer una distinción entre lo que nosotros creemos y lo que las otras personas creen. Yo sé, hermanos, que ustedes, al igual que yo, creemos que las lenguas han cesado, ¿verdad? Y que la única revelación es la palabra de Dios, ¿verdad? Como revelación especial, no hay otro más. Pero lo que vamos a ver, hermano, ahora es que quiero mostrarles y afirmarles de manera bíblica que nuestra fe y qué es lo que debemos de pensar acerca de nuestra fe en concordancia en cuanto al don de lengua, si es vigente o no, y por qué sí y por qué no. Y ahí vamos a hacer la distinción cuidadosa, porque podemos poner a todos en una bolsa. En primer lugar, hermano, todo va a partir de la madurez que tengamos como creyentes. Cuando nosotros tenemos alcanzado un conocimiento y Dios ha obrado en nuestro corazón, ya no vamos a ver las cosas, todas son iguales, no. Hay algo que dice nuestro querido hermano, el pastor Jorge. Un buen teólogo hace distinciones. Eso es lo que hace un buen teólogo, distinciones. R.C. Sproul dice, todos somos teólogos. Y la pregunta que sigue ahí, ¿qué tipo de teólogo eres? ¿Uno bueno? ¿Uno que hace distinciones? ¿O uno que simplemente se guía por lo que ha visto en Facebook? Entonces es muy importante que las distinciones que nosotros hagamos sean en correlación y siempre van a ser en cuanto a lo que nosotros hemos madurado. Muchas veces, hermano, no podemos meternos a lugares donde no hemos caminado, no hemos paseado. ¿A qué me refiero? No podemos nadar sobre aguas que no conocemos. Y muchas veces nos metemos en algunos puntos así cuando hay desconocimiento de nuestra parte y lo que hacemos es errar si es que no estamos preparados para eso. Ahora, ¿qué quiero decir también con esto? Que no todo puede ser categorizado de la misma forma, hermanos. No todo puede ser lo mismo. Y parte del crecimiento del creyente es aprender, como les dije, la distinción, que eso nos va a permitir a ver con mayor discernimiento. En la mañana yo les hablaba acerca de usar anteojos. Bueno, eso era para ver cómo vemos en toda la Biblia ese gran hilo conductor, cómo vemos a Cristo, el plan de redención desde el principio. Pero ahora, hermanos, yo quiero hablarles de los mismos anteojos mirando hacia otra cosa. Ahora, yo sé que no todos usan anteojos, yo uso y un par de personas más. Usted se dará de cuenta que cuando va donde el oftalmólogo, él no le dice, sentate, te pone las lentillas y te pone cualquiera. No, ¿ves mejor? Va graduando tu visión. Dice, no, esto para el otro lado, para la izquierda. Hay un trato con tu persona para que tú puedas ver aquello que no veías. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos de ser tratados por la palabra del Señor para que aprendamos a reconocer aquellas cosas. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos algo en la palabra de Dios, y como decía hace un momento nuestro querido hermano Mauro, me leí Gálatas una vez y comprendí algo hermoso, pero cuando lo vi por segunda vez, mis ojos se abrieron más. Y eso, hermano, es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Mientras más buscamos de eso, nuestros sentidos, nuestro conocimiento va madurando y por lo tanto nuestro juicio ya no es un juicio simple, sencillo. Ya somos más cautos a la hora de hablar, ya somos más cautos a la hora de hacer y ya somos más cautos a la hora de dar un paso o emitir un juicio. Eso es muy importante, hermanos. Y como les dije, no siempre vamos a ver claro. En alguna oportunidad, hermanos, yo me hice unos anteojos y el oftalmólogo no hizo bien la graduación. Me dolía la cabeza.
no veía claro, así que tuve que volver para que arreglen eso. Tal vez les ha pasado, tal vez no. ¿Cuán importante es que haya una certeza sobre lo que se está diciendo? Es muy importante. Y es necesario, hermano, que nosotros hagamos esa distinción. Y eso va a venir a raíz de nuestra madurez. Yo quiero ahora, hermano, que usted me acompañe a ver unos pasajes. Acompáñeme a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros, en primer lugar, a ser nutridos por la palabra de Dios para discernir muchas cosas? Es algo, hermano, que viene a raíz del tiempo, pero que no es imposible. Más al contrario, nos insta y se nos anima a que podamos indagar más sobre eso. Esto, hermano, el hecho de indagar acerca de la palabra de Dios y en cuanto a esto del cesacionismo, nos va a hacer tener un buen juicio y distingamos bien las cosas, unas de las otras. No todos los errores, hermanos, como dije en la mañana, son herejías, pero todos los errores pueden conducir a las herejías. Eso es importante. Ahora, eso hace que tú puedas distinguir muy bien las cosas. Si no las distingues, hermano, tú vas a decir a todo el mundo, hereje, 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 así como pasa muchas veces en Facebook. Todo el mundo denuncia a los herejes. Y cuando escuchas bien el video, otros se retractan, tienen el valor de hacerlo, otros no se retractan, pero es que muchas veces ven las cosas de manera superficial y hacen juicios que no son buenos. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros como creyentes, como miembros de una misión o participantes de una misión cristiana, bautista, reformada, ¿cómo deberíamos de poner nuestra creencia? ¿Cómo deberíamos de ver aquellos que creen sobre los dones, vamos a decir, milagros, lenguas? ¿Cuál debería de ser nuestra visión? Es una pregunta importante. ¿Qué debo de pensar de esa persona? ¿Es mi hermano? Porque un error no es una herejía, pero un error se puede convertir en una herejía. ¿Hasta dónde es eso? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y respondimos, cuando la persona empieza a decir, el Señor me ha dicho, ahí ya empieza una herejía. Porque cuando vemos el libro de Deuteronomio, se les insta al pueblo de Israel que si se acerca un profeta, se les acerca a alguien a decirles algo de parte de Dios, corroboren si eso es verdad. Y si no es verdad, no es según las palabras de Dios, tal profeta muera. Obvio, no vamos a hacer eso, hermanos. Pero debemos de haber, debe de haber en nosotros el hecho de poder distinguir. ¿Y cuál es nuestra postura? Nosotros debemos de alguna forma categorizar, dependiendo las cosas según su naturaleza. ¿Todas las aves son iguales? No, ¿verdad? Hay algunas que los huevos que dan son comestibles y hay otras que tal vez no. Hay otras aves que son mucho más grandes que otras. No todas encajan en eso. Entonces, las distinciones son muy importantes y nosotros debemos de hacer eso también sobre estos puntos. Hay algunos que han abrazado herejías por creer el don de lenguas y hay otros que están en un error.
Hermano, eso sucede. Vas a escuchar hombres que se pueden, y tengo que ser reiterativo en eso, que si se levantan en un púlpito a decir, el Señor me ha dicho, o incluso a predicar, yo he escuchado de manera personal una parte de un sermón en lenguas. Bueno, usted dirá, ¿a qué iglesia ha ido, pastor? Todos tenemos un pasado que queremos olvidar, ¿verdad? Entonces, es así. Yo he escuchado una parte del sermón así y otros que cantaban igual. Entonces, ahí hay un error grave, porque no podemos llamar anatema al Señor, y más cuando no sabemos lo que estamos diciendo. Y el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado, no sea que hagamos y cometamos ese error en cuanto a esto. Ahora, vamos a diferenciar esto, hermanos. ¿Qué es herejía? Y una vez más, decir que Dios les dijo cosas y engañan a las personas simples, decir cosas de parte de Dios que son completamente contrarias a su verdad. Eso es menospreciar la palabra de Dios por el uso de la revelación nueva de parte de Dios. No querer ir a la palabra, despreciarla y poner por encima lo que tú crees que Dios te está diciendo, eso es una herejía. ¿Qué es un error? Personas que creen que el don de lenguas está vigente, o incluso tal vez el de profecía, pero sostienen lo que la Escritura enseña al respecto. Hay algunos que piensan así. Y eso es lo que vamos a hacer en este tercer punto. Vamos a hacer una definición clara de eso. Vamos a definir eso. En toda discusión, hermanos, siempre se requiere ser preciso en lo que se debe de decir con las palabras. Este es uno de los inconvenientes grandes, hermano, cuando no se hace eso con respecto al don de lenguas y otras cosas. Si no somos claros, vamos a dejar vacíos, ¿verdad? Y los vacíos pueden ser ocupados por cualquier otra cosa. Y cuando no es la verdad, eso nos debe de preocupar. Por supuesto que no con todos los que creen en su vigencia de los dones hay muchos problemas. ¿Por qué? Usted me dirá. Y con otros sí. Ahora vamos a hacer la definición de eso. Entre estas distinciones y en esta definición que debemos de hacer, es necesario que nosotros entendamos que las personas que sostienen la vigencia de lenguas, como hay pastores que conocemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Continuistas. Sí, por ejemplo, John Piper es un hombre que cree todavía en la vigencia de lenguas. El pastor Miguel Núñez cree en eso. Wayne Grudem, un teólogo, cree en eso. Entonces, hay que hacer una distinción. ¿Cómo los vemos a ellos? ¿Y cómo los vemos a los otros? Yo quiero que acá veamos algo que es muy importante. La definición de lenguas que, por ejemplo, Piper, Núñez y Grudem ven en la palabra del Señor es la que tal vez nos une más a ellos, porque ellos creen que hay una continuación en cuanto a eso, porque hacen una exégesis sobre la Biblia. Ellos te van a mostrar con la Escritura, vamos a 1 Corintios 12, ellos van a ver un hilado en eso y te van a mostrar con la palabra de Dios. Ese es un exégesis. Pero nosotros podemos estar en desacuerdo con eso. Aunque ellos no vean milagros, aunque ellos no vean o no escuchen hablar en lenguas, ellos dicen que creen porque ven a raíz de la palabra esa verdad. Y hasta ahí nosotros debemos de entender y comprender. No sé si aceptar, hermanos, según el caso de cada uno. Debemos de comprender, entender, porque ellos hacen un exégesis y nos van a mostrar eso. Pero está la otra parte. Aquellos que dicen, como el dicho dice, no he visto, pero creo en eso. No he visto, pero creo en eso. Otros más aguerridos dicen, yo mismo he hablado, yo mismo lo he hecho. Y un día he profetizado y se ha cumplido. Yo creo que hay una diferencia entre el uno y el otro. Unos creen que el don de lenguas, el continuismo, sigue en cuanto a los dones,
porque lo ven en la palabra del Señor. Al ver la Biblia, al hacer un exégesis, lo ven. Y aunque no lo practican, están conscientes de que esa es su postura. Pero hay otro grupo, estas personas, que no hacen un exégesis y son guiadas por sus sentimientos, son guiadas por sus emociones, son guiadas porque alguien les dijo, son guiadas no por la palabra de Dios, sino por pura intuición. Entonces yo creo que estamos más lejos de ellos y más cerca de Piper, de Núñez, que los otros. Entonces la distinción es esa. ¿Y qué quiero que con esto usted comprenda, hermano? Cuando usted tenga un tiempo para hablar con alguien y esa persona crea en todos los dones, puede ser milagros, profecía, lenguas, lo primero que usted debe de hacer es lo que conversamos, y lo vuelvo a repetir, cuestionar, pero de manera no arrogante, porque puede hacerse eso con arrogancia. Puede ser, a ver, dime, ¿qué es lo que tú piensas? Mostrame pasajes. Y no ese es el punto. Nuestro punto es hacer la distinción y poder cuestionar eso con paciencia, y si no la tenemos, dejar la charla para otro momento. Eso es también muy sabio. Pero déjeme decirle que nosotros vamos a encontrarnos con eso. Amigos, familia, que si por la gracia de Dios están en el camino, nuestro deseo no es que vean nuestra fe como algo que desprecia lo que ellos creen, sino como algo que quiere corregir lo que ellos están viviendo. Entonces, es muy importante que eso sea definido de manera clara, hermanos. Cuando las personas están alejadas del entendimiento que provee la Escritura, lamentablemente es muy difícil a ellos acercarnos y reconciliar las cosas. ¿Por qué? Porque no prima lo que prima sobre nosotros, la Escritura. Y ahí es el punto donde se abre una bifurcación, se abre el camino en dos y no se pueden reconciliar las cosas. Porque nadie, yo creo, nadie debe de negociar la fe que uno tiene sobre algo que es importante para mantener una amistad. Pero sí debemos de hacer el máximo esfuerzo de convencer al otro. De la misma forma como Judas y Pedro nos llaman a defender nuestra fe, también nos dice que debemos de sacarlos del fuego. Debemos de luchar para que ellos puedan llegar a las verdades que nosotros tenemos. Ahora, cuando hablamos de esas personas que todavía creen en la vigencia de los dones, tenemos que contrastar algo, hermanos. Muchas veces su vida puede ser un buen reflejo del Evangelio y simplemente pueden estar en el error, ¿verdad? Suele pasar eso. Pero lo contrario, hermano, y muy triste sería que nosotros creamos tener una verdad y nuestra vida no refleje lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces sucede eso. ¿Quieres cuestionar algo teológico? ¿Quieres cuestionar algo que está ahí y es fundamental en la doctrina? Pero la Biblia no se ve a raíz o como reflejo de tu vida. Y eso, hermano, nos debe de llamar la atención bastante. ¿Por qué? Jesús nos dice, si quieres sacar la paja del ojo ajeno, primero saca la viga que está en el tuyo. Ahora, hermano, eso no nos hace que no podamos juzgar las cosas, sino más al contrario, nos hace que podamos juzgar, pero que podamos tomar acción en primer lugar sobre nosotros. Y lastimosamente, hermano, vivimos en un tiempo en el cual las personas no quieren hacer eso, porque es doloroso, lastima y hace que muchas veces no se preste atención a lo que el Señor llama importante, que es que nuestra vida refleje el Evangelio. Una definición clara de las lenguas demanda una definición bíblica de las lenguas y el equilibrio entre nuestras experiencias y la palabra de Dios. No simplemente puede decirse, esto no hay porque no, como les dije. Tenemos que aprenderlo a definir, a tener el equilibrio sobre experiencia y la palabra de Dios. Son dos cosas muy importantes. Yo quiero que veamos algo que es muy importante en cuanto a eso. Y acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13.
Vamos a ver una definición bíblica de las lenguas. Y vamos a ver el primer punto, una muestra normativa acerca del día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Voy a leer en la Biblia de las Américas, que es un poco más claro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, del Egipto y de las regiones de Libia, alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. En primer lugar, hermano, cuando nosotros vemos dos palabras que son importantes, hablaban en otras lenguas. Lo primero que vemos en el versículo 4 es la palabra glosa. Y lo segundo que vemos en el mismo, o en el versículo 6, cuando vemos la palabra lengua, es dialectos. Tenemos que entender, hermano, y yo sé que ustedes saben, y debo de repetirlo, que cuando sucede eso, había un propósito: quebrantar una maldición. Había una maldición sobre el pueblo. Y eso, hermano, nos retrotrae a mirar un poco más atrás. Yo creo que veamos este ejemplo práctico, hermanos. Hablamos acerca de Babel, ¿verdad? De cómo eso ha impactado. Pero, hermanos, lo que sucede en Pentecostés tenía un propósito mayor. ¿Usted se acuerda qué es lo que buscaban los hombres que llegan a Babel? Ellos querían hacerse de un nombre, ser grandes y ser ellos conocidos, ¿verdad? Pero en el día de Pentecostés sucede algo, hermanos. No solamente se termina con una maldición, sino que el propósito de las lenguas ya no es hacer de nombre a ninguna persona, sino es dar la gloria a Dios. Yo quiero que veamos dos ejemplos de esto de manera práctica. Vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 46. Porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿De qué nos está hablando este relato? Usted se acuerda de Pedro y cómo Pedro debe de acercarse hacia Cornelio. Es interesante que las lenguas o el Espíritu Santo recae sobre esas personas, pero tienen un propósito. Dice que estos reconocían lo que estaban hablando. Y lo que estaban hablando no eran palabras que no tenían sentido. Lo que hablaban eran palabras que glorificaban a Dios. Punto donde vamos a partir. Si las lenguas, como otros dones, estarían vigentes, buscarían en el primer lugar, glorificar a Dios. Segundo, aquellos que lo escuchan deberían de ser capaces de entender eso. Lamentablemente, hoy se dice que se quiere glorificar o tener una mayor comunión, pero ni aún eso se logra y tampoco se glorifica a Dios por medio de eso.
porque nada de lo que se hace en ese desorden puede dar la gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que en el libro de los Hechos no se busca a raíz de las lenguas ser reconocido, sino que a raíz de las lenguas en el libro de Hechos se ve que el propósito de esas lenguas son glorificar a Dios. Eso es lo primero que podemos ver de manera práctica en el libro de los Hechos. Ahora, acompáñenme al capítulo 19. Versículo 6. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dos cosas que están unidas. Es interesante, hermanos. Hace un momento o en la mañana hubo la pregunta. Cuando se refiere a profetizar, ¿a qué se está refiriendo? Y hay algo que es importante. Cuando vimos 1 Corintios 12, en el capítulo 13 y en el 14, hablábamos de que cuando iba a llegar el conocimiento completo, iba a llegar lo mejor. ¿A qué se refiere? Entendemos de manera primaria de que no teníamos todo lo mejor porque no había una revelación completa. Cuando nosotros vemos a Pablo orar por estas personas, imponerle las manos, dice que ellos empezaron a profetizar, a darnos toda aquella revelación que necesitábamos. Y cuando tenemos la revelación, podemos decir que empezamos a estar completos por las verdades que nos dicen. Ahora, hermanos, eso también a nosotros nos debe de llevar a comprender algo. Una vez más, debo de afirmar esto. La iglesia no viene a luz con toda la madurez, ¿verdad? No. Mire esto. Cuando una mujer está embarazada, hay algo que une a ese niño con la mamá. ¿Qué es? Por ahí se nutre, por ahí se alimenta, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando ese niño nace, el cordón umbilical ya no le es necesario. Pero necesita alimento y lo hace de otra forma. De la misma forma, hermanos, como pongo ese pequeño ejemplo, cuando la iglesia está naciendo, todavía necesitaba esas profecías, ese cordón umbilical para que pueda darle alimento y pueda crecer. Pero ya que ha nacido ese niño, ya que la iglesia empieza a crecer, ya cambia el tipo de alimentación. Ya no es lo mismo. Entonces vemos que de manera práctica, hablar en lenguas en el libro de los Hechos y dentro de la iglesia, en un principio es para glorificar a Dios y en segundo lugar es para que la iglesia pueda empezar a ser nutrida de otra manera, porque ya su estado no es el mismo. Muchas veces, hermano, cuando no hacemos esas distinciones, esas calificaciones, no indagamos correctamente acerca de por qué las cosas nos llevan a nosotros a dar vueltas sobre algo que no hemos comprendido y muchas veces a raíz de esa falta de comprensión hacemos juicios a la ligera. ¿Qué quiero, hermanos, con esto enseñarles, más allá de lo que hemos visto? Es que nosotros como parte de una misión bautista reformada, tenemos el deseo de impartir aquello que se nos está dando. Verdad. Porque lo único que nos puede hacer libres de una mala enseñanza, de una herejía, del pecado, del error, es la verdad. Y dice que la verdad nos va a hacer libres. Hermano, esas cosas son muy importantes. Cuando nosotros llegamos a aprender y a reconocer estas verdades, lo que esperamos, hermano, que en nosotros produzca es que en nosotros haya no solamente un corazón enseñable, sino un corazón dispuesto a enseñar. Y ahora déjeme decirle, ¿cuántas veces usted tuvo que enseñarle a su hijo algo? ¿Una vez y él ya aprendió? No. Los que somos papás o los que hemos tenido hermanos más pequeños, sabemos que tenemos que repetirle algo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hermano, y eso es muy importante. En el camino del Señor y en su gracia, Dios va a añadir a su iglesia, a la misión,
Personas que vengan con distinto trasfondo. Algunos van a querer levantar las manos. Algunos van a querer hablar en lenguas. Suele pasar, hermano. Cuando nosotros iniciamos la misión allá en Buenos Aires, había muchas personas de contexto pentecostal que venían. Algunas empezaron a levantar las manos, hasta ahí todo bien. Ya algunas que querían manifestarse de mejor forma, vamos a decir, había que ser pacientes, guiarlas. Y así de la misma forma, hermanos, nosotros, cuando nos hacemos de estas verdades, lo que debe de provocar en nosotros es que haya un crecimiento, no solo de conocimiento, sino de amor, de paciencia, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si yo hablara lenguas angélicas, si yo profetizara, si hiciese todo y no tengo amor, nada soy. Ahora cambiemos el texto. Si yo tengo las verdades fundamentales, tengo claro acerca del cesacionismo y el continuismo y no sé expresarme o enseñarlo de manera correcta, eso muestra que no tengo amor, aunque tenga conocimiento. Eso es muy importante. Esas dos cosas deben ir juntas. Así que, oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte. Que el propósito, Señor, así como en Hechos, ha sido glorificarte a través de otras lenguas, a través de otros dialectos, Señor. También nuestro conocimiento tenga como propósito glorificarte. Que nuestra vida pueda, Señor, ser coherente con lo que creemos y con el conocimiento que tenemos. Todo esto ruego, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.